Mis hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, nos encontramos en este lugar, en el campo, aquí en Apalín, un lugar donde vamos a prepararnos para que nuestra mente, nuestro ser entero quede completamente entregado en las manos del Señor. Como ustedes pueden ver, disfrutamos de este hermoso panorama y la pregunta que ustedes deben hacerse y muchas personas es: ¿cuál es el propósito de venir acá? La palabra de Dios quiere que nosotros nos santifiquemos cada día. La santificación es diaria y nuestro objetivo es alcanzar el reino de los cielos. ¿Qué hacemos en este lugar? ¿Cuál es el propósito? Es que nuestra mente, nuestro ser entero se prepare. Tengo algo importante que compartirles en esta oportunidad. Estamos acompañados de la palabra de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, la palabra nos insta a que debemos tener una santificación completa. Y la santificación completa no se obtiene en estar sentados de repente sin hacer nada, sino también con el trabajo físico que corresponde para que el cuerpo esté sano. Dice en el capítulo 5 y el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo clasifica en 3 áreas de la salud: la parte mental, física y espiritual. Podríamos nosotros trabajar en el campo, aquí en la chacra, podríamos tener la labor diaria, pero no todo es trabajo. También entra a tallar la parte intelectual, la parte mental, que tenemos que coger la Biblia de repente o leer algún libro. Entonces, hay una amonestación para el pueblo de Dios que se encuentra en este libro de la ciudad al campo. Quiero leer un párrafo invitando a cada uno de los que van a ver este video, los que están viendo en este momento, estamos haciendo una transmisión en vivo, y invitarles a meditar en lo que dice la palabra y cómo este pueblo ha sido dirigido por su profeta. Ha sido dirigido por Dios a través de su profeta, a la cual nosotros queremos escuchar, y queremos también que ustedes puedan amonestar a este pueblo ahí donde están, a que se prepare. El campo es un lugar para prepararse, no para venir de vacaciones, de repente poder estar sentados sin hacer nada. El campo es para prepararse, para levantarse temprano, para hacer las labores, primeramente en el Señor, con el estudio personalmente, grupal, y luego la preparación física, mental y espiritual. Los peligros de las ciudades. Está también registrado en Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 74. Pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir hasta donde sea posible. Todas las compañías que no favorecen la vida religiosa, al elegir su ambiente, pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. Es interesante lo que dice la profeta. Pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. ¿Quién hoy en día quiere abandonar su cargo, su trabajo en la ciudad y venir acá al campo a labrar la tierra? A través de una herramienta, a través de las manos, coger una herramienta y cultivar la tierra para poder sembrar, y en tiempo de peligro poder tener el alimento y poder dar a nuestras familias. ¿Quién? ¿Quién se preocupa por eso? La mayor parte de la juventud, la mayor parte de la hermandad están metidos
en las ciudades, creyendo que allí está la prosperidad de la vida. Y sin duda, entre comillas, hay prosperidad. Pero en la parte espiritual se tiene un corazón vacío, una vida sin Cristo. Y eso no es prosperidad espiritual, sino prosperidad material. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Pareciera que fuera así. Imaginan que allí es más fácil, no teniendo que hacer cuando no están en la escuela. Se educan en la calle, de las malas compañías, adquieren hábitos de vicio y disipación. Ustedes pueden ver, a menos en este lugar, si de repente no están haciendo algo, se van a familiarizar con los árboles, con las plantas, con los animales, pero no como en la ciudad, que pueden estar entretenidos en todo lo que se refiere a ese avance tecnológico. Dice, queridos hermanos, lo mejor es sacrificar cualesquiera consideraciones mundanales, aún todas ellas, antes de poner en peligro las almas preciosas confiadas a vuestro cuidado. Serán asaltadas por tentaciones y se les debe enseñar a arrostrarles, pero es vuestro deber suprimir toda influencia, romper todo hábito, cortar todo vínculo, que os impidan realizar la entrega más libre, abierta y cordial de vosotros mismos y vuestras familias a Dios. Queridos hermanos, también habrá peligros en este lugar. También habrá de repente pruebas. No vamos a decir que este lugar va a ser completamente lleno de paz, pero sí podemos resaltar algo, que puedes tener un encuentro con Dios. Y todos aquellos que están en la ciudad y que se piensa que ahí pueden prepararse teniendo sus templos enormes, teniendo todas las comodidades, se equivocan, mis queridos hermanos, amigos, porque la verdadera preparación el Señor lo hizo en el campo. Ha sacado a muchos a prepararlos al campo. El caso de Moisés, el caso de Elías, el caso de Jacob, Él tuvo que prepararlos en el campo. El caso de Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo, no vivió en la ciudad. Vivió en una región montañosa, donde se preparó cada día, y su comunión con Dios fue buena. Por eso queremos seguir ese ejemplo. Y desde este lugar quisiéramos establecer un puesto de avanzada donde nosotros deberíamos prepararnos. Hermanos queridos, como escuchamos en la voz del apóstol Pablo, nuestra preparación debe ser en tres aspectos. En la parte física, con las herramientas del trabajo, donde nosotros vamos de repente a labrar la tierra. En la parte mental, con los libros que podemos tener, de repente la Biblia. Y en la parte espiritual, donde debemos tener una entrega total en la oración, de repente en el ayuno y todo lo demás. Un puesto de avanzada. ¿Qué es un puesto de avanzada? Es algo que de repente nosotros no podamos entender. Es un puesto, es un lugar en el campo donde se prepara en los tres tipos o áreas de la salud. Donde no solamente nosotros venimos a estudiar, sino también a trabajar. Donde no tenemos tiempo como para perderlo, sino para realizarlo. Y para pensar de que tenemos que prepararnos antes que Cristo venga por segunda vez. Quisiera leer el libro de Patriarcas y Profetas, un libro muy interesante que les recomendamos estudiar porque es de gran bendición, es de gran bendición. Entonces vamos a leer algo interesante en este día, refiriéndose a la escuela de los profetas. ¿Qué dice el Señor a través de su profeta? En el capítulo 58 del libro Patriarcas y Profetas. Quiero resaltar las partes más interesantes. Dice así, miren, queridos hermanos. Con todos los acontecimientos de la vida diaria, debían ir asociados pensamientos referentes a Dios.
Las grandes obras que él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un Redentor que habría de venir debía relatarse a menudo en los hogares de Israel. Y el uso de figuras y símbolos grabadas las lecciones más indeleblemente en la memoria. Después que el Señor le saca a su pueblo, le educa en el desierto. Dice también: tal fue la educación de Moisés en la humilde choza de Gosén, de Samuel por la fiel lana, de David en la morada montañosa de Belén, de Daniel antes que el cautiverio lo separara del hogar de sus padres. Tal fue también la educación del niño Jesús en Nazaret, y que recibió el niño Timoteo, quien aprendió de labios de su abuela Loida y de su madre Eunice las verdades eternas de las Sagradas Escrituras. Todo esto se puede completar únicamente con el trabajo y la acción que podemos tener en la parte espiritual o intelectual. No siempre podemos estar leyendo de repente un libro o la Biblia, porque también la parte mental cansa, y la parte mental también debe tener ejercicio. Y es por eso que hemos salido a la chacra el día de hoy, ha tocado trabajo. Vamos a labrar la tierra, vamos a preparar la tierra, porque el Señor, de acuerdo a su voluntad, nos va a bendecir con el producto para poder llevar a la boca. Dice, queridos hermanos, mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto con el fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Había una escuela en el campo, conocida como la Escuela de los Profetas. En esta ocasión nosotros quisiéramos invitarles a que ustedes también se decidan, de repente, no hacer una decisión sin haber estado convencido, sino hacer una decisión cuando estés convencido, pero que te pongas en pie para poder prepararte antes que Cristo venga. Sabemos que las grandes ciudades nos ofrecen oportunidades como puestos de trabajo y de tener muchas cosas, pero para el cristiano, como ser humano que está caído, lo único que debe interesarle es la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Hermanos queridos, estas escuelas que se establecieron en la época de Samuel han sido esenciales y básicas para que nosotros sigamos su ejemplo también en esta época en la cual nosotros estamos viviendo. Dice, hermanos, ¿cuán diferencia? En la página 645, ¿cuánta diferencia medía entre aquellas escuelas donde enseñaban los profetas de Dios y nuestras modernas instituciones del saber? Yo les pregunto, ¿qué enseñan las instituciones que están situadas o ubicadas en las grandes ciudades? ¿Qué enseñan? Mucha de esa gente no quiere ensuciarse las manos con la tierra, tampoco quiere coger una herramienta porque denigran completamente a lo que el Señor ha prohibido, ha provisto para su pueblo, para que su pueblo pueda trabajar a través de esas herramientas. Entonces, ¿cuán pocas escuelas pueden encontrarse que no se rijan por las máximas costumbres del mundo? Existe una deplorable falta de gobierno apropiado y disciplina juiciosa. Hermanos, hoy en día los colegios y grandes lugares de educación lo único que enseñan es la sensualidad, la moda y todo lo demás. Entonces, es alarmante la ignorancia acerca de la palabra de Dios entre los que se hacen llamar cristianos. ¿Cuántas escuelas que dicen que son cristianas, que tienen prácticamente fundamentos cristianos, pero en la práctica no la están cumpliendo? La están desechando. La palabra de Dios no se toma en cuenta. Se están uniendo con los mundanos y cada vez lo que hacen es disfrutar las costumbres de los mundanos. Se mezclan con ellos. No se imprime en la mente de los jóvenes la justicia y la misericordia de Dios, la belleza de la santidad y la recompensa segura por el bien hacer, el carácter odioso del pecado y la certidumbre de sus terribles consecuencias. Las amistades malignas están instruyendo a la juventud en los caminos del crimen, la disipación y el libertinaje. Y hay una pregunta: ¿no podrían los educadores actuales aprender de las antiguas escuelas hebreas algunas lecciones provechosas?
si solamente se pudiera estudiar con bastante paciencia. Si solamente la gente cogieran lo que el Señor nos ha dejado. ¿Es que acaso no tenemos un material? ¿Es que acaso no tenemos tanta educación en la palabra como para poder copiarnos de los que hoy en día rigen el mundo? Está en nosotros. Si tú eres un padre de familia, si tú eres un joven que te has decidido por seguir a Cristo, no pierdas el tiempo. Todo lo que ven nuestros ojos y lo que se viste son vanidad. Tarde o temprano todo eso perece. Incluso la juventud es vanidad, porque un día llegas a ser anciano y después no terminas para contarlo. Querido hermano y amigo, yo quiero terminar en esta oportunidad en el objetivo que debe trazarse uno como cristiano. Dice, el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Yo quisiera tener el carácter de aquel inmaculado. Yo quisiera que tú también obtengas ese carácter. En el principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza. Lo dotó de cualidades nobles. Su mente era equilibrada y todas sus facultades de ser eran armoniosas. Pero la caída y sus efectos pervirtieron esos dones. El pecado desfiguró y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Y Dios lo que quiere, queridos hermanos, es restaurar a esa imagen. ¿Cómo lo va a conseguir? Únicamente con un trabajo juicioso en estos lugares. Las ciudades no son lugares para preparación. Las ciudades son lugares para predicar el Evangelio de arrepentimiento en estos últimos días. Termino con este párrafo muy interesante. El alumno debería esforzarse por desarrollar en sí mismo los dones de Dios, no para superar a otros, sino para cumplir el propósito del Creador y recibir su semejanza. Hermanos queridos, el alumno no debería, en esta escuela, superarse para ser el mejor y ganar a sus compañeros, sino para ayudar a otros, para ser un servidor. La palabra misma nos dice, el que quiera ser primero tendrá que ser siervo de todos. En esta mañana y en esta oportunidad desde este lugar, saludos para todos. Bendiciones si se están esforzando. En el lugar que ustedes nos pueden estar viendo, les invitamos a orar por este ministerio, el Ministerio Soldados de Jesús, que quiere seguir avanzando en el proyecto de cómo encontrarse con el Señor en este campo, preparándonos en las 3 áreas de la salud. Que la paz del Señor esté con nosotros y que nos acompañe en todos los planes que hayamos tenido, que vayamos a tener. Bendiciones, un abrazo. Nos encontramos en un próximo video.